Buenos días, vamos a comentar a continuación la sesión de hoy, del 28 del 11 de 2016, en el DAX. Bueno, pues como siempre vamos a ver un poquito lo que es la zona de time frame mayor en 60 minutos. Teníamos el viernes una apertura aquí arriba y fijaros que el cierre fue finalmente más o menos donde el precio había abierto, haciendo un mínimo en el 660 y donde apareció más volumen. El resto de la jornada, aunque el volumen fue bajando poco a poco y al final se incrementó un poquito, sobre todo durante la sesión contado, el precio terminó arriba. Y esta mañana pues hemos tenido la apertura aquí, el cierre fue aquí arriba. Y bueno, los niveles que yo contemplaba era, por un lado, teníamos este 10.615, que coincidía bastante con un nivel en 10.608 aproximadamente en el gráfico de 15 minutos. Así que bueno, pues he tomado primer nivel este de aquí, 10.652, segundo nivel 10.613-14 aproximadamente. Luego teníamos este final de extensión que estaba trazado ya desde el jueves, fue esta bajada, esta subida, el precio no, todo y que testeó en 3 veces este nivel, que teníamos que recordar esta zona de volumen aquí, el precio no pudo romper y hoy ha abierto hacia abajo. Veremos en 15 minutos que por aquí pasa un canal y hoy justo ha hecho un pullback, una línea de una directriz alcista y justo ha tocado aquí. En una hora quizá no se ve tan claramente, ¿de acuerdo? Pero bueno, incluso podríamos trazar desde aquí abajo, pasando por aquí, y fijaros que si lo hacemos con la mecha, pues mirad cómo el precio arranca ya desde este punto más bajo. Bueno, en cualquier caso, los 10.580 igualmente, esta zona de aquí, sirve como punto de apoyo, como habéis visto hoy, de nuevo, o teníamos como punto de apoyo esta zona aquí, con lo cual la rotura del 610 nos podía llevar al 580. En 15 minutos, pues más de lo mismo, es decir, teníamos lo que os comentaba, esta directriz, punto aquí, toque y hacia abajo. Y luego teníamos esta zona de volumen del viernes, con esta zona de volumen de aquí, que durante la sesión, al final de la sesión, rompieron y testearon 2 veces y el precio cerró por encima. Teníamos también, fijaros, este punto de volumen de aquí, con lo cual estas dos zonas de volumen eran los puntos donde seguramente se soltaba el papel, y aquí donde teníamos la acumulación y la distribución. Acumulación, distribución. Y aquí ya no quedaba nadie y esta mañana pues han vuelto seguramente a acumular mediante estas bajadas que han hecho aquí, que se puede ver en 15 minutos. Bueno, las zonas a controlar en 15 minutos eran también esta de aquí, 654 y 608, un poco por debajo de lo que era las zonas de Nora. Y aquí también teníamos otra cosa interesante, y es que tanto en esta zona de aquí como en esta zona teníamos zonas de volumen de las jornadas anteriores, de este día de aquí, y teníamos volumen de la jornada del viernes, es decir, miércoles y viernes teníamos zonas de volumen por aquí cerca. Y luego el 580, repito, teníamos la zona de este lateral que hemos visto antes en hora. Bueno, en cualquier caso, la apertura del precio esta mañana ha sido a la baja, como habéis podido ver, y se ha iniciado con un tramo bajista ya desde el primer momento, cuando el precio, fijaros como rompiendo la zona del 649, que era la zona aproximadamente del 53 que comentábamos en 15 minutos, está aquí, el precio no ha podido tirar arriba, fijaros cómo ha ido bajando, y el precio lo que ha hecho es simplemente pues empezar a caer hasta esta zona de aquí aproximadamente, caída bastante solapada, no han llegado a tocar ni este clúster de aquí, y luego han dejado este clúster. El precio podríamos quizá hacer un B y un C, pero tampoco he visto mucha, es decir, había diferencia de presión, pero no entre estos dos toques, con lo cual pues directamente no he entrado corto. Me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera hecho otro toque aquí. Bueno, precio ha bajado, ha salido otro clúster de aquí de volumen, justo en la zona de volumen de la sesión del miércoles,
y a partir de aquí el precio ha hecho un A, ha hecho un B, y yo tenía el final del C aquí, justo en medio de este clúster y este clúster. Claro, en el momento en que el precio ya rompe esta vela de aquí, para mí no tiene mucho sentido entrar si no es hasta este clúster de aquí. ¿Por qué? Porque mi stop primero será 36 hasta un stop más o menos del 47, 48, son 12 puntos. ¿Dónde podría ir yo a buscar? Pues del 36 me podría ir hasta el 20, son los 16 puntos. Sería un 1 a 1, tampoco es que sea la mejor gestión monetaria, pero en este caso se podría haber probado. Tenemos el VWAP aquí, tendríamos además la zona de este gap por aquí, con lo cual, bueno, ahí estaba, ahí estaba. Bueno, el precio no ha llegado, ha dejado dos no demandas aquí. Fijaros cómo el precio desde aquí abajo, cuando ha ido subiendo hasta hacer el B, ha subido el volumen, ha bajado luego el volumen, y aquí el precio a medida que iba subiendo, evidentemente iba bajando el volumen. Con lo cual aquí nos estaba dando, pues quizá que no llegaría a hacer ya el toque al 28, sino que nos hemos quedado en el 24,5. En cualquier caso, yo para mí esta operación aquí, el stop era muy arriba. Teníamos que ponerlo tranquilamente aquí, porque la rotura de esta vela ya me daba fuera de trade. Bueno, el precio ha caído, trazado un fibo, hemos llegado al 583,5. Sí, 583, han dejado un pequeño gap y había salido volumen aquí, el volumen más alto de la sesión en 30 segundos, en los 845 contratos, bastante alto. Luego el precio pues ha llegado aquí, con esta vela aquí ya he pensado que lo mejor era tomar el trade aquí, estábamos ya en el 61,8, pero el precio ha subido y fijaros que yo tenía aquí este pequeño gap que hay. Hemos dejado este gap aquí, con lo cual yo esperaba quizá un toque que esta vela o uno de aquí saliera en una demanda tocándome esta zona, este clúster, y además dejándome cerrado el gap. No lo ha hecho, ha tirado hacia atrás, y aquí fijaros como el precio lo mismo que antes, es decir, poco a poco se ha ido secando el precio, perdón, el volumen, y no ha llegado ya a tocar esta zona de aquí arriba, con lo cual me he quedado mirando y no he podido hacer nada. Vale, el precio ha caído, hemos vuelto a tirar hacia arriba, fijaros cada vez que tiramos hacia arriba menos volumen, y a partir de aquí el precio pues he esperado ya que bajara hacia aquí. ¿Qué esperaba yo por aquí en esta zona? Pues que el precio bajara a tocar esta zona de volumen que tenemos aquí. Esta zona de volumen cuando hemos llegado, cuando el precio ha llegado, ya no estaba, ¿de acuerdo? Ha salido, fijaros, ha salido y ya habían hecho la limpieza oportuna, pero ha aparecido esta zona aquí abajo que, bueno, pues la verdad es una zona muy amplia, son tres zonas solapadas que van desde el 71,5 hasta el 70, 71,5, 70,5, 70, y el precio a partir de aquí pues bueno, ha hecho esta limpieza y no ha llegado a tocar. Aquí ya podíamos ver que teníamos, fijaros, una fuerte divergencia en el MACD y ha aparecido esta vela, ¿de acuerdo? Tocando donde había órdenes, no llegan a tocar esta zona de aquí y ya el precio empieza a tirar hacia arriba. Teniendo este clúster aquí en medio, la verdad es que he ido un poco perdido porque fijaros que el precio luego ha bajado otra vez aquí abajo, testeando de nuevo esta zona, y fijaros que aún había más divergencia en el MACD. Pero no me he acabado de creer que no dejaran aquí alguna envolvente o algo que me dejara una entrada con un toque aquí, con un testeo en esta zona. Fijaros que además han dejado aquí, luego viendo la posteriori, pues han dejado, teníamos aquí un gap, ¿de acuerdo? Y después el precio pues lo que ha hecho es salir volando. Salir volando porque fijaros aquí el precio en el 607, si lo miramos en 15 minutos, 607, 608, pues yo lo que esperaba es un retroceso a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Una vez el precio cierra por debajo, abrimos, ¿sí? Entonces yo lo que esperaba era que esta vela de aquí, que al final ha cerrado hacia arriba, pues esperaba que esto hiciera así, es decir, que la vela bajara hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí hicieron un testeo para salir volando. Y mi final de extensión pues lo tenía trazado aquí, con lo cual nos vamos hacia aquí. Bueno,
Esto ha sido el tirón hacia arriba, el precio luego ha vuelto hasta el 48,50, fijaros, es la zona donde estamos ahora, que es la zona donde ha aparecido antes este clúster de volumen, que no es el clúster de volumen más alto, pero sí que ha sido el de la apertura, con lo cual podríamos tener, entre comillas, digamos, un punto de posible parada. También es donde tenemos zona de volumen que dejaron el viernes, este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en hora hemos llegado, en 15 minutos también hemos llegado. Lástima de que el precio pues no me ha dejado ninguna posible señal aquí. Luego cuando el precio ha bajado, yo por eso ya no he probado un largo aquí ni un largo aquí, porque bueno, este clúster de aquí abajo ya me ha costado un poco, pero sí que si el precio hubiera subido aquí, roto de esta manera y testear aquí abajo, yo probaba un largo. El largo estaba el stop estaba por debajo del 98 y teníamos esto de aquí hasta el 30, con lo cual el profit que teníamos eran unos 21 puntos contra un stop de unos 10, 11 puntos, eran 1, 2. Estaba bien, era ya fuera de mi timing, también es verdad, y lo mismo ha pasado aquí abajo, es decir, no he sabido ver o tomar la entrada aquí, aunque nos hayan dejado este pequeño gap, aunque ya estábamos muy cerca del final de mi timing, porque ya sabéis que normalmente hasta las 10:30 suelo operar, después ya los movimientos que hacen no me gustan. Hoy ha hecho un movimiento bastante interesante. Y luego también comentar que aquí en el 605, antes de que hiciera este giro aquí, ha aparecido una zona de limitadas aquí abajo, que no la tengo pintada porque la he visto a último momento y no me ha dado tiempo, pero fijaros que tenemos, voy a mover esto aquí, 605, precio toca, limpiar esta zona y se van, y era esto de aquí. Bueno, sesión interesante, la verdad, sesión interesante, leyendo un poco el mercado, sabiendo que el precio en algunos momentos se podía ir hacia abajo, que teníamos un final de extensión, que ya a primera hora, también es verdad, fijaros, a primera hora el precio ya ha aparecido por aquí arriba órdenes, ¿de acuerdo? Ya ha aparecido ya hacía rato pues esta zona de aquí de volumen, con lo cual indicaba que en el caso de una rotura pues esto se podía ir abajo, y más o menos teníamos detectadas las zonas donde se podía ir junto con el final de extensión, etcétera, pero no he sabido ponerme ni a favor aquí ni aquí, y luego no he sabido tomar el posible giro que ha habido aquí, que no ha sido hoy tan claro como otros días, pues me faltaba una envolvente más clara que me diera una entrada, pero sí que hemos visto bien la divergencia, hemos visto bien las zonas limitadas, y bueno, pues intentando luego acoplarme, por ejemplo, en esta zona de aquí que comentaba antes, etcétera, etcétera. Ahora el precio pues podría quedarse en esta zona, podría quedarse aquí, fijaros, es la zona del clúster anterior, y pensar también que el precio ha roto con mucha fuerza este clúster, con lo cual quizá bajen a testear esta zona de aquí abajo. Tenemos otro clúster de volumen justo aquí, fijaros que ha sido la vela que ha roto este clúster, ha tenido que poner volumen aquí, y luego el precio pues ha bajado y ha testeado esta zona. Quizá aquí también se podría haber probado un largo, 620 aproximadamente. Teníamos también una zona de limitadas aquí abajo dando, pero ya era pues ya era para mí un poco tarde, ¿de acuerdo? Aunque lo han hecho perfecto, fijaros que muchas veces lo hacen bien, pero en una zona fuera ya de timing operativo. Nada, por la tarde más trading.